Hola, hola a todas. Hola. Ok. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Ok, perfecto. Mm, Un segundo, por favor. Ok, listo. Bien. Em, no sé cuántas chicas habrá que están tomando el curso de manera continua, es decir, que tomaron sesiones anteriores y vieron un poco cuál es el material que les compartí para esta clase, ¿vale? Yo hice una selección bastante básica de cuestiones que tienen que ver con la obra Borderlands de New Mestiza de Gloria Anzaldúa, porque, vaya, es muy extensa y es muy multifacética, muy diversa, muy profunda. Entonces, bueno, no nos alcanzaría el tiempo en 2 sesiones para abordarla toda. Les compartí un artículo que se llama, un segundo, Gloria Anzaldúa, Río de Voces sin Olvido, de Roberto Sánchez Benítez. Espero que lo hayan leído previamente. Y hice para ustedes un compilado, una selección de poemas de Rosario Castellanos, ajá, que son sacados de La Tierra del Medio y de la vigilia estéril, perdón, ¿ok? Todos esos poemas están compilados en Poesía no eres tú, me parece. Entonces yo les hice una selección muy pequeñita de los poemas que vamos a abordar en esta sesión, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos a empezar. No sé si alguna de ustedes, no sé si se vale participar, puedo pedir opiniones. Sí, perfecto. No sé si alguna de ustedes ya está un poco familiarizada o había escuchado antes de Gloria Anzaldúa, de sus obras, etcétera, había leído algo. ¿Alguien me puede decir con toda la confianza? ¿Nadie? Yo, Ajá, adelante. bueno, yo no conocía a Gloria Anzaldúa. Ujú. De hecho, bueno, de formación soy filósofa, entonces no tengo como mucha relación con la literatura. Entonces, en lo que va de mi maestría, pues sí he como avanzado más en esta cuestión de la literatura y sobre todo de la poesía, ¿no? De Claro. la y en especial de Rosario Castellanos. Entonces, o leer otro tipo de poesía que no es como que está entre encrucijada entre dos culturas, porque eso es lo que se ve en Gloria Anzaldúa, es muy Ujú. interesante y también siento que es muy interesante porque hay una marginalización no solamente de poetas, sino de poetas que residen en diferentes partes del país, incluso de Así toda es. Latinoamérica. Entonces, Ujú. ahí está mi opinión. Perfecto. ¿Alguien más? Hola, yo sí he Hola. tenido la oportunidad de leer un poco del trabajo de Gloria Anzaldúa Ujú. y bueno, a mí Rosario Castellanos me encanta, ¿no? Entonces, de hecho yo he estado trabajando en mi tesis sobre El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, que es la obra de Ok. teatro póstuma. Ujú. Entonces, me interesa, fíjate, es interesante porque no había yo hecho el puente entre Castellanos y Gloria, ¿no? Ok. Ujú. Generalmente en los talleres que he tomado o cursos se hace el puente entre Gloria Anzaldúa y las exponentes de los feminismos, ya sea de coloniales
o Bell Hooks y otras Ujú, feministas, ¿no? Entonces, ahora que lo mencionas, digo, wow, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo es que ujú. no vi eso? Y lo que me llama la atención de Gloria es precisamente esa perspectiva que tiene como mujer, como migrante, ¿no? Ok, ujú. También como una mujer de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, estamos ante una feminista que sí logra tener una proyección y tanto como investigadora y demás, pero viene justo de abajo, ¿no? Como solemos decir. Entonces, y ahí se contrapone un poco a Rosario Castellanos, ¿no? Que sabemos que Claro. es una mujer Ujú. que pertenece a una clase acomodada chiapaneca y que a mí lo que me llama mucho la atención de Castellanos es esa sensibilidad, ¿no? Es decir, reconocer que está en una posición de privilegio y a partir de eso ser capaz de mirar hacia la otra, ¿no? En este caso, Ujú. y hablar de esas Ujú. historias que si no fueran por ella, pues a lo mejor no conoceríamos hoy. Gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguien más? Bien, vamos a comenzar entonces. Eh, yo planteé este curso porque se me hace precisamente muy interesante, como comentan todas ustedes, cuáles son las conexiones que existen entre la obra de Gloria Anzaldúa, que es poco leída aquí en México todavía, o sea, todavía no se, ¿cómo decirlo? Todavía no se aborda en ningún rubro, ¿no? Ni académicamente, ni por fuera de la academia, etcétera, ¿no? Es muy poco conocida porque es chicana, ¿no? Entonces, ¿cómo tendemos ese puente precisamente entre Gloria Anzaldúa y el pensamiento latinoamericano? Ajá. El pensamiento latinoamericano, pues obviamente tiene que ver con la literatura latinoamericana. Uh-huh. Y cómo se está entendiendo este feminismo liminar, ¿no? Este feminismo que no es centralista, este feminismo que muy pocas veces se apega a, vaya, las teorías cánones, ¿no? Por decirlo así. ¿Y por qué se me ocurrió, básicamente, abordar la escritura de Gloria Anzaldúa en este curso que es de escritura, ¿no? Bueno, yo como subtítulo del curso propongo un transgredir las íntimas fronteras en épocas de adversidad. Ajá, a través de la escritura, obviamente, ¿no? Tomando como base el pensamiento de Ansaldúa, ligado también a otros esquemas de pensamiento que eh, son importantes en la cultura latinoamericana, en la literatura, como el de Rosario Castellanos, ajá, por ejemplo, y llevarlo a un nivel práctico que nos permita a nosotras como escritoras, como creadoras, como investigadoras, como académicas, etcétera, abordar nuestra perspectiva o nuestras opiniones de escritura desde un enfoque un poco más crítico, más profundo, pero sin olvidar pues nuestra raíz, ¿no? Nuestra esencia, como mujeres, como seres humanos, como habitantes de un contexto determinado, ¿vale? Ok, vamos a ver un poco de Ansaldúa. Uh-huh. Gloria Ansaldúa, que en realidad su nombre completo es Gloria Evangelina Ansaldúa, nació en Valle de Río Grande el 26 de septiembre de 1942 en Santa Cruz, California, y muere el 15 de mayo del 2004. Ajá. Fue académica, activista política, chicana, feminista, escritora y poeta, entre otras cosas, ¿ok? Eh, vaya, ella escribe desde la posición meramente chicana, hay que puntualizar eso, no es migrante, sino que sus padres son migrantes y ella nace en Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, después de ahí pertenece a una comunidad chicana, se adscribe a ella, pero hay una situación un poco complicada porque aún a pesar de que está dentro de una comunidad bastante cerrada, bastante limitada por una condición social muy específica, ella no se siente pues tan identificada con eso, ¿no? Y entonces busca otras
otros símbolos y otras cosas fuera de ahí, ¿vale? Ok. ¿Alguien me puede ayudar a leer, perdón, esta parte de la diapositiva? Yo. ¿Alguien? Ujú, adelante. Gloria Saldúa. Nacida en el seno de una humilde familia de agricultores, la vida del Saldúa estuvo marcada por la enfermedad, la pobreza y la inmigración. De sus escritos, la mayoría de ellos autobiográficos, el dolor y la miseria se hacen carne. Se materializan en operaciones y tratamientos médicos que van dejando sus huellas y marcas lacerantes en su débil y vulnerable cuerpo. Gracias. Ok, bien, como lo mencionaba la compañera, ella viene de una clase social, una posición económica muy desfavorecida. ¿Y qué son las cosas que le importan a Ansaldúa en cuestión, digamos, material, física, tangible, que se manifiestan en su obra, ¿no? Y que son como el punto de partida más bien para que ella empiece a crear, ¿no? A partir de eso, es su cuerpo. Yo creo que eso es importantísimo. El cuerpo, cómo habitar el cuerpo más bien y cómo habitar un cuerpo que está por demás lacerado. Ella cuenta en una entrevista que lo atribuye, su mala salud la atribuye a los químicos que lanzaban las avionetas en los campos de agricultura, ¿no? En Estados Unidos. Y obviamente quienes estaban trabajando ahí, pues eran los inmigrantes. Entonces eso obviamente pues es como su atribución personal a su mala salud, que siempre fue constante, siempre fue para ella como una limitación más, ¿no? Dentro de todos los límites que se estableció a lo largo de su vida y que fue rompiendo, que esa es la parte importante, ¿no? Ir un poco rompiendo y resignificando, ¿no? Como estas fronteras te limitan y te limitan y te limitan, ¿no? Sino hacerlas un poco más abiertas, más llevaderas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, este es su contexto, nace en un contexto chicano completamente, ¿no? Del otro lado de la frontera. Y bueno, continuamos. Ok, su trabajo. Ansaldúa recibe su grado en la Universidad Panamericana y su maestría de la Universidad de Texas en Austin. Completa sus estudios de doctorado en literatura comparativa en la Universidad de Texas en Austin. En 1977 se muda para California, donde hace sus escritos. La mayoría de ellos trabaja como catedrática en la Universidad Estatal de San Francisco, la Universidad de California en Santa Cruz, la Universidad Atlántica de Florida y entre otras, ¿no? Una de sus obras más famosas, que tiene muchas, bueno, es coautora de This Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Color, de 1981. Autora de Making Face, Making Soul, Haciendo Caras, Creative and Critical Perspectives by Women of Color, de 1990. Y autora de This Bridge We Call Home, Radical Visions for Transformation, 2002. Ajá. Tiene también trabajos para niños, cuentos, etc. Y bueno, la obra que vamos a abordar en esta ocasión es Borderlands, de New Mestiza, de 1987, ¿vale? Ok. Ok, perfecto. ¿Alguien ha leído Borderlands? ¿Había escuchado de ella antes? Pero nadie la ha leído, ¿cierto? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, como sabrán, es una obra que lleva el hibridismo hasta el límite, ¿no? Se puede definir como una obra que es un poco una fusión entre un ensayo crítico, un ensayo literario, poemas, perdón. Está así como entre esto y entre lo otro, ¿vale?
Ok. Ansaldúa inicia su recorrido renunciando a todo lugar seguro de enunciación. Ajá. Va a situarse en la diferencia, en la diáspora incluso, en la tradición como herramienta crítica, ni leal a su raza, a su cultura, traidora a su género femenino, usurpadora de la lengua. ¿Ok? Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Perfecto. Ok. Bueno, yo abordo o trato de abordar la obra de Borderlands desde 3 momentos o 3 perspectivas, ¿ok? Vaya, mi análisis se desglosa poco a poco y trato más bien de emparejar el contexto con la obra y obviamente después hacer un análisis inmanente de la poesía de Gloria Anzaldúa que me parece bastante interesante, ¿ok? Bueno, la primera situación sería, aquí está, la identidad fronteriza, ¿vale? Para mí la identidad fronteriza en la obra de Borderlands y en general en el trabajo de Anzaldúa es sumamente importante, ¿ok? La identidad fronteriza se tiene que entender en un principio no como una situación que apela necesariamente a un área geográfica determinada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como bien lo remarca Anzaldúa, las fronteras son muchas, ¿vale? No nada más, pues, la física, ¿no? O la geográfica, que en este caso estamos hablando del intercambio cultural que hay entre México y Estados Unidos, ¿no? Que ha sido milenario, que ha sido, ha pasado por muchas etapas, etcétera, etcétera. Se ha involucrado mucho en aspectos socioeconómicos, políticos y de Estado, ¿no? Yo creo que esa es como la punta de lanza que hace que la frontera, por ejemplo, la frontera como la percibimos nosotros como mexicanos, sea un poco difusa, un poco indeterminada. Pero más que eso, existen otros tipos de fronteras a las que Anzaldúa se adscribe y que también nos adscribimos nosotras, ¿no? Como seres humanos, como mujeres, como habitantes de este país y de nuestro contexto particular, ¿ok? ¿Cuáles son esas fronteras? Obviamente es el cuerpo, son las creencias y las tradiciones, las costumbres arraigadas que tenemos de acuerdo también a nuestro contexto social, económico, etcétera. Y, por supuesto, nuestras fronteras sociales, ¿no? Que tienen que ver también con esto, con el contexto en el que estamos circunscritas y que, manejamos de alguna manera a la par de nuestras fronteras corporales, económicas, sociales, políticas, sentimentales, incluso emocionales, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque no se puede hablar de la escritura de Gloria Anzaldúa en particular y no se puede hablar de una emancipación de nuestra escritura si no rompemos este tipo de cuestiones o de paradigmas que nos atan o nos limitan. Ajá. La identidad fronteriza, entonces, se manifiesta no solo en un lugar físico. Nuestra frontera puede ser ahora lo más cercano, no sé, por ejemplo, nuestros límites de nuestro pueblo, nuestra ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? El lugar en donde vivimos. Si pasamos a otra zona que nos es completamente desconocida, entonces para nosotros va a ser difícil adaptarnos primero y saber cómo conciliar esos sentimientos con los que ya tenemos impuestos previamente, ¿no? Y que hemos manejado toda nuestra vida. Ahora, con esta situación de pandemia,
es pues fundamental darnos cuenta de cuáles son nuestras propias fronteras, ¿no? Porque un día de repente nos dijeron, métanse a su casa, no salgan, está todo bien. Y resulta que tuvimos que adaptarnos a nuestras propias cuatro paredes, ¿no? En las que vivíamos, a nuestra frontera de la familia, a nuestra frontera de los amigos, de la pareja, por ejemplo, de estar todo el tiempo encerrados físicamente y tal vez también mentalmente, ¿no? Y es un poco esta analogía lo que quiero tratar como de retratar cómo se subjetivizan estas fronteras, ¿no? Y cómo la identidad fronteriza tiene, no, vaya, no es solo estar en un lugar que físicamente o tangiblemente tiene pues una ambivalencia, ¿no? No es estar de este lado o del otro lado, sino también pues varios rasgos subjetivos que cada una de nosotras tiene, adquiere con el tiempo y va reafirmando con las vivencias, las visiones de mundo que se nos implementan a través de medios, a través de nuestra familia, etcétera, ¿no? Ustedes saben, son muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, de esta manera, el concepto de frontera se complejiza y surgen elementos que son determinantes, a partir de las relaciones entre individuos. Y eso es lo que pasa con Gloria Saldúa, ¿no? Es lo que un poco lo que les decía. Ella crece en el seno de una familia de agricultores, es chicana, pertenece a una comunidad cerrada que aparentemente busca su identidad en esa misma comunidad, ¿no? Basa su identidad en las raíces mexicanas, pero que están dentro de un contexto cultural y social, también económico, totalmente diferente, y que aparte de eso, no los reconoce, ¿no? No les da voz, no les da voto. Vaya, les es difícil adaptarse a una sociedad que los considera invisibles para algunas cosas, ¿no? Para lo que les conviene, básicamente. Entonces, lo fronterizo se convierte en una categoría vivencial, ¿vale? No es nada más estar de este lado o de este otro lado o ser, por ejemplo, mexicano, americano o chicano, ¿no? Incluso dentro de esas mismas comunidades tan cerradas como los chicanos, hay ciertas limitaciones y ciertos cuestionamientos de qué es, ¿no? Lo que yo hago aquí. ¿Por qué no embono? ¿Por qué, a pesar de que mi comunidad es cerrada, a pesar de que mi comunidad es específica, ¿no? Que tenemos rasgos identitarios muy, muy específicos, ¿qué es lo que está haciendo que yo no embone? Y esa es la pregunta inicial de Gloria Saldúa, su pregunta básica, el cuestionamiento que yo creo que engloba toda su obra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como ya vimos en la pequeña biografía que les puse, ella se asume primero como una persona que no está de acuerdo, y más que no estar de acuerdo, es con lidiar con un dolor físico, un dolor corporal, unas condiciones de salud que le permite, o que, perdón, que no le permiten hacer muchas cosas, ¿ok? En segundo lugar, porque su pensamiento crítico se manifestó desde pequeña, siempre fue así, siempre estuvo cuestionando, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, Y otra cosa, el rechazo por ser de color, obviamente, en una tierra en la que la raza es algo fundamental, porque se asume como lesbiana y bueno, porque está en esta ambivalencia entre ser y no ser mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que ella rescata de México? ¿Qué es lo que ella rescata de América? Y cómo estas dos cuestiones se compaginan para hablar del otro punto
que es la indeterminación, ¿ok? Yo creo que lo primero, bueno, antes de pasar al siguiente punto, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto? Las escucho. ¿Nadie? Ok, ya vi el chat. Bien. Ok, entonces, ¿cómo pasamos al segundo punto de indeterminación? Ajá, yo creo que lo primero y lo más importante que hace Ansaldúa es nombrar la indeterminación, ¿no? Ponerle en palabras. Decir, yo no soy esto ni soy esto, ¿qué soy? Ajá. Preguntarse constantemente qué es, ¿no? ¿En dónde está parada? ¿Por qué? Ajá. Ella no deja pasar o no permite que se le imponga una cultura y todos sus derivados de tajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no se siente cómoda. Yo creo que ese es algo muy importante, ¿no? En la escritura de Gloria Ansaldúa y vaya, en muchas aristas o perspectivas que nosotras podamos tener como creadoras o como investigadoras, no sé. ¿Qué nos determina y qué no nos está determinando y por qué esa indeterminación? ¿Ok? Así que, bueno, esto se liga con la identidad fronteriza de esa misma manera, ¿no? El concepto de frontera es de carácter totalmente artificial, ¿no? La verdadera frontera está subjetivizada, es interna, es inmanente, etc., ¿no? Y bueno, esto de la indeterminación es lo que Ansaldúa recupera en un primer momento para preguntarse o cuestionarse cómo es que esta identidad fronteriza está operando en ella. Ajá. Cómo todas estas limitaciones se apoderan de ella y qué es lo que está haciendo o no está haciendo o qué la está determinando y por qué. Ajá. Entre esas categorías, digamos, que apelan a la indeterminación es obviamente el lugar de origen, el lugar en donde está viviendo, el lugar en donde está creando, porque eso también importa, no nada más en dónde nació y en dónde creció, sino en dónde ella crea, eh, nuevamente, o sea, nuevamente, ¿no? Su cuerpo, cómo se limita su cuerpo, cómo está limitada socialmente y acotada socialmente cuando se asume como homosexual, como lesbiana. Y bueno, todo eso, ¿no? Perdón, la comunidad, ¿no? La comunidad a la que se adscribe, que es la comunidad chicana, ¿no? Y vaya, para esto, pues hay que apuntar también que la comunidad chicana, pues no es cualquier comunidad, ¿no? O sea, ha tenido, pues, cierta historia, cierta eh, manifestación dentro de la sociedad, tanto americana como mexicana, importante. Ajá. Este movimiento, como si pudieron leer en el artículo que dejé previamente para la lectura, es un movimiento que surge de los círculos más bajos de los agricultores o los migrantes que se dedicaban a la agricultura en Estados Unidos. Entonces, pues ya de ahí explota como un movimiento de derechos sociales, de derechos civiles, que pretende precisamente acotar o limitar a una comunidad que necesita identidad y que aparte no está bien vista por una sociedad americana, ¿no? Es decir, no son reconocidos, no tienen validez,
no tienen voz y entonces esa situación los lleva por una parte a manifestarse socialmente, ¿no? A crear un movimiento de visibilización social que ha perdurado por mucho tiempo y por otra parte en círculos un poco más cerrados, en círculos de chicanos y chicanas que alcanzaron un grado de estudios un poco más elevado gracias a la división, digamos, generacional, ¿no? Pues a escribir, ¿no? O a hacer arte, a expresar ese tipo de cuestiones comunitarias y culturales muy específicas de los chicanos a través del arte, ¿vale? Ok. ¿Dudas o comentarios? Bien. Ok. El tercer elemento o la tercera situación que tenemos aquí es la hibridez, ¿no? Que va de la mano con la indeterminación, pero Ansaldúa lo que propone también es que esta hibridez es una condición, ajá, que se genera o no de estar en un lugar determinado o ser o formar parte de una comunidad u otra, ¿ok? ¿Por qué? Porque ella se asumía como chicana, sí, pero los resquicios de su mexicanidad estaban ahí, ¿no? Entonces era ambivalente, estar o no, ser o no ser, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, ella empieza a teorizar sobre la identidad fronteriza a través de esta hibridez, ¿no? Que se hace presente en ella porque su ejercicio fundamental es comprender las minorías y comprender, obviamente, ese silencio que se cierne sobre esas minorías, ¿no? Los chicanos en primera instancia y las mujeres, por supuesto. Sin añadir, por supuesto, que pertenece a otra minoría, históricamente pues vista menos, que es la comunidad lesbiana, ¿vale? Dejen abrir el chat porque me están enviando. Ah, ok. Nada, nada, nada. Bien. Ok. Entonces, bueno, ella cuestiona obviamente su hibridez también. Esto va de la mano con la indeterminación y empieza ya a generar una propuesta literaria y teórica al mismo tiempo sobre las consecuencias de la colonialidad, ¿no? Que vive ella en su momento. Uh-huh. Obviamente basándose, por ejemplo, en pues hechos históricos sobre la comunidad chicana, la marginalidad de la comunidad y de su vida propia, etcétera, ¿vale? Y de ahí parte para hacer un análisis crítico más profundo del concepto de racialidad o de su de la raza a la que pertenece, ¿vale? Ok. ¿Dudas o comentarios hasta ahora? Yo quisiera comentar algo. Sí. Recuerdo que en algo de lo que leí decía que su abuela, si no mal recuerdo, era de ascendencia europea, ¿no? Y que también le decía que qué lástima que no había sido blanca, ¿no? Como la tez, Exacto. que había sido morena. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que eso también nos da otra dimensión, ¿no? O sea, así es. no solo es hija, y porque además entiendo, tú me corregirás si me equivoco, que más que migración, como yo lo tenía en la mente, es que más bien fue resultado, se convirtieron en estadounidenses, porque entiendo que más bien la tierra se dividió, ¿no? Entonces Así la es. mitad de su familia quedó en México y la mitad de su Así es. familia quedó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos que su abuela era de ascendencia europea,
tiene todo un cúmulo, ¿no? Claro. Sus papás eran originariamente de México y luego la abuela era europea y crece en lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Y también otra cosa que cuando la leía me vino a la mente fue un texto que tiene, no se me fue en este momento el nombre de la autora, que también está en Estados Unidos y que es de padres mexicanos, si no mal recuerdo, que hablaron de hubo un encuentro que se llamó Güeras y Prietas, y esta autora tiene un texto, ahorita que regrese el nombre se los paso, en donde ella justo reflexiona, ¿no?, sobre el color de la piel y sobre las implicaciones que en su familia tenían ser blanca, aunque fuera mexicana, ¿no? Y aquí lo conecto con Gloria porque es morena, ¿no? Y esa, cómo vivió a partir de eso y cómo se va a ir ligando a lo largo de su vida el hecho de que sus papás tuvieran un origen, su abuelo tuviera otro origen y que ella se desarrollara en un país que para ella pues no era su país, ¿no? Exactamente. Y también, ya nada más con esto. No, adelante. Justo como ella apela a figuras como la Malinche, ¿no? Y como en un texto dice justo que más que la Malinche traicionar a su nación, fue su nación la que la traicionó a ella. Exactamente. ¿No? Eso es todo, gracias. Sí, qué bueno que rescatas este punto. Sí, definitivamente. Y ese fenómeno fue algo muy extraño, muy extremo y bastante choqueante, ¿no? Para mi gusto. Cuando se hizo la división territorial actual de la frontera norte de México, justo pasó eso, ¿no? Fue un punto de inflexión porque es entonces cuando se empiezan a crear las comunidades chicanas, se empiezan a formar, empiezan a tomar identidad, empieza a surgir el movimiento de visibilización, etcétera, ¿no? Entonces, justo pasó eso, ¿no? Hubo un cambio de un día para otro, básicamente, ok, esto ya no es México, ahora es Estados Unidos, ¿no? Y si te quedaste del otro lado, pues ni modo. O sea, así fue, real, ¿no? Entonces, pues vaya, este tipo de personas, este tipo de comunidades que estaban asentadas ahí tuvieron que adaptarse precisamente a esta situación, ¿no? A esta situación que tiene que ver, como les comentaba, con políticas de carácter económico, perdón, y social, que en un primer momento no los involucraba a ellos, ¿no? Y bueno, pues es precisamente esa ruptura entre los territorios geográficos, los territorios físicos, lo que permite, ¿no?, que estas situaciones o estos fenómenos sociales empezaran a fluir, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esto fue una situación real y a mí me parece, les digo, o sea, súper choqueante porque de un día para otro te quitan no solo el territorio donde vives o no solo pues la casa donde estás, ¿no? Sino que también se llevan pues ciertas cosas que son intangibles y que no se pueden medir, ¿no? ¿Como qué? Como las costumbres, ¿no? Como la forma de adaptarte a un contexto que no es tuyo, al que no perteneces y que está en constante conflicto, perdón, entre una cosa y la otra, y por supuesto que está jerarquizado, ¿no? Hay ciertas estructuras de poder que complican todo y que hacen que el conflicto sea permanente y constante todo el tiempo. Ajá. Ok, entonces, pues eso es un poco de cómo funcionó en un principio el movimiento chicano, por qué se dio. Y por supuesto que Ansaldúa queda perfectamente, muy buena perfectamente en esta situación, ¿no? Porque también se trata un poco de la fragmentación. Ajá, como dice la compañera, su abuela
tenía raíces europeas, ¿no? Entonces era ya una mezcolanza de esto con lo otro, con lo otro, con lo otro, y ella al mismo tiempo quería rescatar absolutamente todo. Entonces esa indeterminación la llevó también a una fragmentación constante, una deconstrucción, ¿no? Progresiva, digámoslo así, de todos esos paradigmas o de todas esas cuestiones que no estaban pues planteadas dentro de su contexto, ¿no? Que su contexto, como lo repito, era pues ¿cómo se llama? Se me fue perdón, la comunidad chicana, ¿ok? Vale, entonces, pues eso es básicamente como la indeterminación, yo lo veo como un proceso, ¿no? Es decir, no son nada más elementos aislados, sino que es todo un proceso de autorreconocimiento, de autorreflexión, de autocrítica también, ¿no? Indeterminación, hibridez, fragmentación, que es también como esta parte de ser una cosa y ser la otra y dividirme totalmente, ¿no? Hacer que ambas cosas, aunque parezcan completamente lejanas, se puedan complementar, ¿ok? Entonces, bueno, por ejemplo, ella propone en Borderlands de New Mestiza esta situación un poco, ¿cómo decirlo? Peculiar, ¿no? De reabsorber esa identidad fronteriza, ¿no? De estar en el límite de algo, de ser alguien limítrofe, ajá, y al mismo tiempo indeterminado, ¿no? Al mismo tiempo fragmentado. ¿Y cómo lo resignifica ella, ¿no? ¿Cómo lo reafirma ella? Por eso el siguiente elemento que les pongo aquí es la reafirmación. Ajá. Ella escribe en Borderlands, dice, ¿quién soy yo? Una lesbiana feminista, tercermundista, inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta, ¿ok? Entonces, pues aquí vemos condensadamente todo lo que le interesa a Gloria Anzaldúa develar, ¿no? De su personalidad misma y del contexto al que pertenece, ¿no? Es lesbiana, es feminista, ella se asume como tercermundista porque precisamente en esa escala o en esos esquemas de poder que les mencionaba, así es, ¿no? O sea, se lo han repetido hasta el cansancio y así nació, ¿no? En una familia que se asume como tercermundista porque no tiene pues posibilidades económicas o sociales que tienen otras personas, ¿no? A pesar de vivir en el país que ustedes saben, ¿no? Entonces, y también puntualiza muchísimo todo el tiempo esta situación de su inclinación ideológica y política, ¿no? El marxismo y el misticismo en este caso, ¿no? Es algo que obviamente va de la mano con su pensamiento crítico y que también plasma un poco en su obra, ¿no? Dice, me fragmentarán y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta. Lo que ella trata de retratar casi siempre, casi en toda su obra, es precisamente eso, ¿no? Esa fragmentación y esas etiquetas que le han impuesto históricamente, ¿no? No nada más su comunidad o no nada más en ese momento de su vida, sino históricamente. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? De por qué la escritura de Gloria Anzaldúa, la obra de Gloria Anzaldúa es tan importante, ¿no? Porque ella lo vuelve una categoría universal para todas las mujeres, para todos los desplazados en general, para todos los que se dedican a hacer arte de alguna manera y para todos los homosexuales, ¿no? En general. Entonces, esta es la reafirmación a la que apunta Anzaldúa, a través de estas categorías que le envuelven todo el tiempo, ¿no? Entonces se vuelve, ¿cómo calificar, digamos, de alguna manera
la narrativa de Anzaldúa o la obra de Anzaldúa en general, porque es diversa en estructura, pues obviamente es subversiva, es insurrecta, convoca y apologiza las disparidades culturales y finalmente lo que hace en realidad es unir todas las piezas en un giro reflexivo que confronta la idea ortodoxa y simplista del mestizaje como categoría racial, ¿no? Y eso es precisamente lo que hacen Borderlands. Borderlands de New Mestiza es una propuesta teórico-literaria de cómo funciona esta idea del mestizaje dentro de esa categoría a la que ella pertenece. Para ello, ella utiliza varios elementos clave, ¿no? Uno de ellos es el lenguaje fragmentado, que también es una situación pues que atraviesa de alguna manera la comunidad chicana, y no solo la comunidad chicana, sino la comunidad migrante en general, ¿no? Ese lenguaje indeterminado, fragmentado, que tiene que estar siempre ambivalente entre una cosa y la otra. El inglés y el español, ¿no? Y sus diversas mezclas y acepciones. O sea, eso siempre es muy importante y ella lo recupera también para hablar un poco y teorizar al respecto de esta fragmentación y de su categoría de mestiza. Ajá. Ok. ¿Dudas o comentarios? Ok, perfecto. Bien. Otro de sus elementos que utiliza para hablar de su categoría racial es, obviamente, como ya les dije, es el cuerpo, su cuerpo, la enfermedad, ajá, y por supuesto también, sí, claro, su tradición, ¿no? La tradición que viene cargando desde hace milenios, décadas, históricamente, que también se dividen, ¿no? En la tradición de ser mujer y de cómo ser mujer, y por supuesto la tradición del pueblo mexicano, ¿no? Que es donde ella encuentra sus raíces más profundas, ¿no? Ok. Y bueno, los últimos dos aspectos que yo recupero son la reapropiación, perdón, y la renovación, ¿vale? Y bueno, aquí ya es como de entrar de lleno en Borderlands de New Mestiza, ajá, y en cómo este pensamiento o esta propuesta teórica literaria que nos hace Anzaldúa a través de esa obra nos permite a nosotras como creadoras o como investigadoras o como mujeres en general acercar un poco la escritura autoconsciente, por así decirlo, a nuestras vidas, ¿no? La autocrítica, el autorreconocimiento. Ok, entonces, bien, aquí hay una parte como este es un proceso, esto lo dejé hasta el último, ¿no? Reapropiación. Ella retoma algunas cosas que son propias de la cultura mexicana y del pensamiento latinoamericano, ¿no? Del siglo XX, más que nada. ¿Qué cosas son esas? Una es, obviamente, todas las raíces prehispánicas. Y otra cosa es la escritura de las mujeres latinoamericanas en ese momento, ¿no? Que se estaba gestando en ese momento y que, bueno, básicamente no se reconocía como tal, ¿no? Había sí una imposición pues masculina en las letras mexicanas, yo creo que la sigue habiendo, pero en ese momento más, ¿no? O sea, era muy obvio, muy evidente, y bueno, lo vemos, o el claro ejemplo es Elena Garro, ¿no? Que no había sido estudiada hasta hace poco porque vivía bajo la sombra de Octavio Paz, ¿no? Y así pasaba con muchas personas, así pasaba con muchas creadoras, con muchas
narradoras, con muchas dramaturgas, ¿no? Y entonces ella retoma, obviamente, desde el otro lado del río, esta situación y dice, ok, o sea, vamos a ponerlo en palabras, ¿no? Vamos a nombrarlo y vamos a compaginar también esta situación con nuestras raíces, ¿no? ¿Cuáles son nuestras raíces? Pues lo prehispánico. Ajá. Entonces, aquí es donde la experiencia de identidad fragmentada se desliga de legados históricos impuestos. Ajá. Este es un primer momento, ¿no? Es decir, tampoco es, o tampoco Ansaldúa peca de indigenista o de nacionalista y dice, ah, no, pues sí, todo esto es mío, ¿no? Y lo asumo como mío porque cargo con ello, ¿no? Porque me enseñaron que esto es así, y esto es así, y esto es así. No. Ella niega completamente lo impuesto por la comunidad a la que pertenece y también por, de alguna manera, el contexto mexicano de ese momento, ¿no? Y, ¿qué es lo que hace con eso? Más bien lo transforma y lo deconstruye, ajá, bajo condiciones que le permiten reconocerse y representarse a sí misma, ¿ok? Entonces, la identidad chicana para ella y la identidad fronteriza, ligada también a una identidad femenina, la retoma desde una perspectiva a través de la cual el conocimiento se desarrolla desde las experiencias físicas y emocionales. Ajá. Y obviamente eso influye en el pensamiento racional y en la construcción de modelos de mundo. Ella se plantea completamente un nuevo modelo de mundo a partir de estas circunstancias y a partir de estos símbolos recuperados de la tradición mexicana, ¿ok? Entonces, aquí en Borderlands de New Mestiza, particularmente tenemos dos presencias fundamentales, ¿no? Que a mí me encanta rescatar y, bueno, ahorita me darán su opinión, ¿no? Acerca de esto. Pero creo que son puntos muy, muy fundamentales en la obra de Gloria Anzaldúa y en el pensamiento chicano en general, ¿no? Porque ella da precisamente eso, abre una perspectiva nueva, da la pauta para que el pensamiento chicano se salga también del molde en el que viene pues limitado y surja, digamos, ¿no? Como una teoría crítica importante, ¿ok? Entonces, bueno, una de estas presencias es la presencia mítica de la Coatlicue, que, bueno, lo usa como representación literaria y como incorporación de motivos populares que son fundamentales en su trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? No nada más en la Nueva Mestiza, pero es muy evidente en la Nueva Mestiza, ¿ok? Y otra de estas situaciones es el trabajo de Rosario Castellanos, ¿no? Como también ya lo mencionaba al principio, y que encuentra una conexión entre Rosario Castellanos, Sor Juana Inés de la Cruz y la Coatlicue, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Para mí es también una parte un poco triangular, ajá, de cómo se están manifestando esos símbolos y cómo ella los está usando para resignificar, para reafirmar y para reapropiarse, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta ahora? ¿Nada? Ok. Bien. Entonces, tenemos también a Rosario Castellanos, la Coatlicue y Sor Juana Inés de la Cruz como una red simbólica que Ansaldúa traza durante toda la obra de Borderlands de New Mestiza, tanto en los ensayos como en la poesía. Ajá. Y obviamente son símbolos, ella utiliza símbolos, vaya, ¿no? Para no dejar esto así tan general, de forma tan general, si se dan cuenta, son símbolos siempre de arte y de resistencia en el contexto latinoamericano, ¿no? O sea, no son figuras femeninas
nada más porque sí, ¿no? O sea, tienen toda una explicación y todo un respaldo ideológico, mítico, histórico y artístico, ¿no? Ok, entonces, bueno, estos tres símbolos aparecen recurrentemente en su literatura y resultan esenciales para comprender la propuesta de una identidad en progreso. Ajá. Ella los usa precisamente para eso, para su deconstrucción y su construcción constantes, ¿ok? Entonces, Ansaldúa alude a su conciencia mestiza a través de la metaforización en un primer momento, que es, digamos, como lo que nos va a dar la pauta para recuperar la obra de Rosario Castellanos, a Sor Juana Inés de la Cruz y a Coatlicue, metaforiza a Nepantla. Nepantla es un concepto que ella ocupa para hacer alusión a el lugar que está en medio de y obviamente a su vida misma y a sus condiciones sociales, emocionales, etcétera, ¿no? Nepantla, según la voz náhuatl, significa precisamente eso, ¿no? El lugar que está en medio de, ¿no? Y que conecta de manera directa, por ejemplo, con Sor Juana Inés de la Cruz, por tratarse de la tierra donde nació, ¿no? Y con Rosario Castellanos, cuyo poema titulado En la tierra de en medio alude a su vez a esta Nepantla, ¿vale? Entonces, bien, quienes estuvieron aquí en cursos anteriores y quienes pudieron ver el material previo que les envié, ese artículo decía algo respecto de Nepantla, entonces si alguien me puede ayudar a rescatarlo, estaría perfecto, ¿no? Para poder partir de ahí. Bueno, yo leí el artículo. Ay, espera, creo que no me veo. Sí, está bien. Leí el artículo, ¿no? Pero Ujú. dentro del campo filosófico o de la filosofía mexicana también ese concepto de Nepantla en los años 50 lo desarrolló el grupo Imperial, ¿no? Y sobre todo Emilio Uranga. Entonces no sé, creo que Ok. también podría ayudar a entender mejor o de manera más amplia este concepto de Nepantla. Y Emilio Uranga, perdón, habla de Nepantla como un desarraigo, como estar en medio, porque de hecho sí Exacto. habla como un estar en medio. También podría ser como la permanencia en un estado neutro, que sí, ¿no? O sea, no, Ujú. la neutralidad de ser y no ser, y la abstención a cualquier ley Ujú. y la participación en dos leyes opuestas. Ok, bien, excelente. ¿Alguien más? Ok, bien, muchísimas gracias. Precisamente eso es lo que para Ansaldúa representa Nepantla, ¿no? Yo no conocía a este autor, si me puedes dejar el nombre en el chat, sería excelente para darle una revisada. Em, pero bueno, Ansaldúa lo aborda desde esa perspectiva precisamente, ¿no? Nepantla para ella está constituyendo un espacio fronterizo, ajá, un lugar de indeterminación que intensifica la condición limítrofe entre pasado, presente y futuro, porque ella también hace esta ruptura o esta fragmentación temporal inmanentemente, ¿no? Y bueno, entre el pertenecer y el no reconocerse parte de nada también es algo que, un proceso que ella lleva a cabo a través de su propuesta de The New Mestiza. Y bueno, también parte de sí misma o no parte de sí misma, de su comunidad, y construye aparte una alegoría de Nepantla en un espacio del norte, ¿no? Que permite acceder a un nivel profundo de conciencia mestiza que se problematiza desde el exterior y que se reformula desde el interior. Ajá. Ahora bien, ¿cómo es? Bueno, vaya. Ansaldúa recupera este concepto, ¿no? Nepantla. Ajá. ¿Cómo es que hay una conexión entre Ansaldúa, el concepto de Nepantla
y la obra de Rosario Castellanos. Ajá. Hay dentro de la sección de poesía que les compartí un poema que se llama Muro de Lamentaciones, que creo que es el primero, les puse nada más el primero de ellos porque es una serie muy larga y voy a leer una estrofa, ¿vale? Dice, lloro por esa patria que no he tenido nunca, la patria que edifica la angustia en el desierto, cuando humean los granos de arena al mediodía. Porque yo soy de aquellos desterrados para quienes el pan de su mesa es ajeno, y su lecho una inmensa llanura abandonada, y toda voz humana una lengua extranjera. Porque yo soy el éxodo. ¿Ok? De ahí se pueden seguir, si le leyeron perfecto. Es hermoso, pero básicamente Rosario Castellanos está haciendo muchas alusiones bíblicas, ¿no? En este aspecto, en el aspecto de pertenecer o no a algún lugar, ¿no? En el aspecto de estar fragmentado, de no saber, de estar indeterminado todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, pues para ella es una ficción que intenta visibilizar un espacio que está singularizado. Ajá. Y obviamente esta Nepantla de Rosario Castellanos es también, o de alguna manera, se convierte en la Nepantla de Gloria Saldúa, ¿no? Y ahí está la conexión, ¿vale? Si tienen comentarios, díganmelos. ¿Nada? ¿Puedo continuar? Ok. Bien, entonces esto permite que esa conciencia mestiza se problematice desde el exterior y se reformule desde el interior. Ajá. Eso es precisamente lo que está haciendo Ansaldúa y es precisamente esas conexiones que establece lo que da la pauta para un pensamiento de su condición racial un poco más abierto y un poco más formal de alguna manera si hablamos de teoría, ¿no? Porque creo que es un avance importante al respecto, ¿no? Aunque no lo parezca. Ok, entonces, pues eso es por una parte Rosario Castellanos, que ahondaremos un poco más el día de mañana porque tengo otro material preparado para ustedes. Y por otra parte es la apropiación del símbolo de la Coatlicue. Ajá. Obviamente esto lo hace como un símbolo de resistencia, pero es importante también porque alude no solo al presente, sino también al pasado. Ajá. Al pasado prehispánico, a las raíces del pueblo mexicano y también a la lógica no dualista. Ajá. Sabemos que Coatlicue es la diosa de las dualidades por excelencia, ¿no? Pero en el pensamiento prehispánico, pues ese tipo de dualidades como vida-muerte que las representa Coatlicue de manera magistral, no estaban tan peleadas la una con la otra, como en este pensamiento occidental que ahora tenemos, ¿no? Entonces, esa lógica no dualista de contrarios es lo que Ansaldúa recupera también, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esa fragmentación, ¿no? Le permite visibilizar de alguna manera las dualidades que son, por ejemplo, en su caso, ser mexicana o ser norteamericana, etcétera, etcétera, como algo que no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en pugna, ¿no? Entonces, conceptualizar a la deidad azteca para ella significa o resignifica la diversidad identitaria. Ajá. En tanto, Coatlicue se manifiesta para Ansaldúa como creadora del origen, del principio y también del final, ¿no? En este caso. Bien, tengo una cita aquí, se las voy a leer, dice... Coatlicue, la de la falda de serpientes, es la gran paridora, dadora de la vida y destructora de la misma, por siempre madre y asesina, relacionada con lo terreno y lo humano en cuanto a sabiduría se refiere y al constante movimiento de la vida,
decadencia y muerte, cambio de piel, movimiento sinuoso de lo que repta y se transforma. ¿Ok? Esto es de Fernández Coatlicue, Dioses Prehispánicos de México, Panorama Editorial, México, 1992. ¿Ok? Entonces, pues sí, precisamente esta visión no dualista, pero sí de alguna manera fragmentada, es lo que retoma Anzaldúa de la Coatlicue, ¿no? Y hay ciertos símbolos dentro de esa misma figura de Coatlicue que ella retoma a lo largo de su obra, a lo largo de su poesía, y que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la serpiente, ¿ok? Y ese cambio de piel al que alude, ese cambio de piel constante, ese reinventarse constantemente, ¿vale? Ok. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Nada? Ok. Bien, y es precisamente entonces esta renovación lo que Anzaldúa propone como la nueva mestiza, ¿no? Por eso precisamente se llama la nueva mestiza, ¿no? Es sin dejar de lado la hibridez que se manifiesta en sí misma y en su entorno, lo que propone es visibilizar un poco cómo esta fragmentación la está atravesando y cómo ella construye a partir de ese contexto tan dispar, ¿no? Las razones, dice, son infinitas. Ese mundo fragmentado del que forma parte Ansaldúa parece engullirla por completo. La herida de la India mestiza se intensifica y cuestiona todo a su paso, ¿ok? Ella deja de lado también esos paradigmas un poco colonialistas respecto a ser india, ser prieta, ser mestiza, ¿no? Ser mexicana en una tierra que no es de mexicanos, ajá, y procura más bien resignificar y reapropiarse de esos términos para mover un poco el paradigma con respecto a ellos, ¿no? Ok, entonces su homosexualidad, por ejemplo, su cuerpo, también la enfermedad que la fragmenta y su lenguaje, por supuesto, que también corresponde a un modo de vivir en particular, eh, se torna, y ella lo reconoce bien, en una voz de mujer que no sabe callar, que no tiene por qué callar y que se quita completamente de encima, o precisamente eso es lo que pretende, el estigma de ser chicano, es decir, no nada más chicano en el concepto, digamos, literal de la palabra, sino en el estar aquí o allá, ¿no? El de ser de aquí o de allá, ¿no? Y bueno, a partir de esto, ella construye su propio mito. ¿Cuál es el mito? El mito de la nueva mestiza, ¿ok? El mito de la frontera y de la transgresión, por supuesto. Ajá. Obviamente hay aspectos que ella retoma, aspectos teóricos como precisamente esto de la transgresión, la alteridad, porque obviamente se tiene que enfrentar al otro, eso es un paso fundamental, y a partir de que se enfrenta al otro, se enfrenta a sí misma, ¿no? También está, obviamente, esta condición de indeterminación lingüística que se añade también a lo cultural y a lo social y que surge entonces no como un impedimento, ¿no? Para Gloria Anzaldúa esto no es un impedimento que vaya, le impida, valga la redundancia, consolidar la identidad propia de un chicano, ¿no? Sino que más bien se convierte en una característica que radicaliza los rasgos únicos y la esencia del individuo, ¿no? En este caso, ella, y por supuesto, comunitariamente o colectivamente, la voz de las mujeres. Ajá. La poesía, por tanto, en Gloria Anzaldúa y el arte en general, se vuelve un recurso contestatario y forma parte de la colectividad, ¿ok? Eso también es importante.
Anzaldúa no solo escribe para sí misma y no solo se reconoce para sí misma y no solo se fragmenta para sí misma, ¿no? Sino que se deconstruye para toda su comunidad, ¿no? Muy especialmente para los chicanos y para las chicanas, ¿no? O sea, las chicanas con A, las mujeres. Y bueno, entonces, bueno, es la comunidad chicana la que reclama reconocimiento de un lado y de otro, a través de la voz de Gloria Anzaldúa. Pero la hibridez se vuelve un tema recurrente y se visibilizan los esquemas de pensamiento en áreas limítrofes no centralistas. La desolación, la injusticia ejercida de muchas maneras hacia todos quienes habitan este espacio y la manera de conducir o encontrar una identidad propia, la desesperación por descubrir o volver al lugar de origen, todo cuanto se encierra en el silencio construye a la vez la voz colectiva, ¿no? Que es pues el trabajo, digamos, a manera un poco tangible de lo que hace Anzaldúa, ¿no? Y que por otro lado reafirma en ella inmanentemente sus formas de ser y apropiarse de un contexto que supera en muchos aspectos el entendimiento humano, ¿no? Por tratarse de un contexto limítrofe que tiene muchísimas acepciones, ¿ok? Y bueno, esta voz plural es la que otorga el sentido total a la contextualización de la obra y el pensamiento de Anzaldúa. Como referente de un momento y una condición específica, manifiesta en diversos niveles dentro de lo social, lo cultural, lo histórico y lo político. La voz de las mujeres y el surgimiento de nuevas propuestas de acción y reacción a las injusticias sociales que vive la comunidad chicana son prioridad en la obra y el pensamiento de Anzaldúa. Esto es importante y también es parte de un poco del proceso de autorreconocimiento y autocrítica, ¿no? Empezamos con cuestionarnos qué es la identidad fronteriza, cuáles son mis fronteras, cuáles son mis indeterminaciones, por qué estoy fragmentada, por qué soy de esta y de esta manera al mismo tiempo, y cómo lo reafirmo, cómo me reapropio de ello, y cómo lo resignifico y lo renuevo, ¿ok? Eso es parte del proceso. Y ya de ahí, cómo eso se traslada no solo a mi vida, sino a la vida de los demás, ¿no? Ok. Y bueno, tengo para ustedes también unos fragmentos de poesías que no puse en material previo porque quiero que las veamos todas aquí. Denme un segundo. Ok. Bien. Este es un fragmento de un poema que viene en Borderlands, de New Mestiza. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Yo. ¿Sí? Because I, a mestiza, continually walk out of one culture and into another. Because I am in all cultures at the same time. Alma entre dos mundos, 3, 4. Me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. Gracias. Bien. Entonces, bien, este fragmento me parece muy lindo y creo que engloba perfectamente esta situación de hibridación que ella propone, ¿no? Empezando por la hibridación lingüística o la indeterminación lingüística, como ya se los mencionaba, ¿no? Ella aquí usa ambos idiomas, ¿no? El español y el inglés, y los mezcla, ¿no? No es, digamos, algo dado artificialmente, sino que es una traslación del habla como tal, ¿no? Del habla chicana. Y también ocupa esta situación de estar en el norte y de estar norteada, haciendo alusión a todas esas situaciones de indeterminación y limítrofes, marginales también, porque hace también alusión al contexto social en el que se desenvuelve,
y cómo se constituye o cómo ella misma, sí, cómo ella misma se constituye a partir de eso, ¿no? Dice, estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente, because I am in all cultures at the same time, ¿ok? Entonces, eso es precisamente lo que ella rescata, ¿no? Desde la perspectiva chicana, desde la perspectiva del otro lado, de estar del otro lado y de empezar a reconocerse con símbolos que dentro de esa comunidad y dentro de esa sociedad americana no existen o no significan nada, ¿no? Ok, tenemos otro. Un segundo, por favor. Ok, ¿alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Alguien? Las mujeres del desierto tienen espinas. Las espinas son sus ojos. Si tú te le arrimas, te araña. La mujer del desierto tiene largas y afiladas garras. Como una flor, la mujer del desierto no dura mucho tiempo, pero cuando vive llena el desierto con flores de nopal o de árbol palo verde. Cuando se enoja, la mujer del desierto escupe sangre de los ojos como el lagarto cornudo. Cuando oye una seña de peligro, salta y corre como liebre. Se vuelve arena. La mujer del desierto, como el viento sopla, hace dunas, lomas, mujer cacto. Bien. Gracias. Ok. Bien, este es un fragmento de un poema que se llama Mujer Cacto. Ese no está dentro de Borderlands, pertenece a otra antología, pero me parece importante rescatarlo porque tiene varios símbolos que también vemos en la Nueva Mestiza, ¿no? Como cuáles. En primera instancia, la serpiente, ¿no? Y esta situación un poco de resistencia que trata como de representar a través de el estar en un lugar que se supone árido, ¿no? Y difícil, ¿no? Árido en el sentido no necesariamente climático, sino más bien en el sentido de vacío un poco de sentido, de creación y de situaciones que no me pertenecen, ¿no? Como individuo. Entonces dice, como una flor, la mujer del desierto no dura mucho tiempo, pero cuando vive llena el desierto con flores de nopal o de árbol palo verde. Aquí otra vez está hablando, por ejemplo, de su resignificación y de su reapropiación de esos símbolos y de esas situaciones de ciclicidad constante y de vida y muerte, etcétera, que también vemos con Cuatlicue. Ajá. Bien, entonces, la primera estrofa me parece súper, súper buena. Dice, la mujer del desierto tiene espinas, las espinas son sus ojos, si tú te le arrimas, te araña. Ajá. La mujer del desierto tiene largas y afiladas garras. ¿Ok? Eso de la mujer del desierto tiene espinas, las espinas son sus ojos, es hermoso y creo que un poco engloba también el pensamiento de resistencia y de subversividad que caracteriza a la obra de Ansaldúa y que también se manifiesta en la Nueva Mestiza como parte de la propuesta, ¿no? Es decir, ella niega absolutamente todo lo que se les ha impuesto, como ya les había dicho, y resignifica o va encontrando otras aristas o otras perspectivas para poder explicar eso, ¿ok? Entonces me parece muy, muy bueno y muy acertado. Ok. Y bueno, este fragmento también de Borderlands, ¿alguien me puede ayudar a leer en ambos idiomas, por favor? Porque el original está en inglés y bueno, yo hice la traducción, entonces si alguien me puede ayudar a leer, por favor.
yo lo leo. Ujú. My Chicana identity is grounded in the Indian woman's history of resistance. Mi identidad chicana está fundada en la historia de resistencia de la mujer indígena. Ok, bien, gracias. Bien, este fragmento pertenece a Borderlands y obviamente es pues muy significativo, ¿no? Al respecto. Ella recupera, sí, la resistencia de la mujer indígena, pero también la resistencia de la mujer en general, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que trata de hacer, ¿no? Involucrarse un poco en cómo se está transgrediendo esa frontera, esa íntima frontera, ¿no? Desde esta perspectiva de resistencia, de determinación y de renovación constante. ¿De qué? De los símbolos históricos, sociales, etcétera, ¿no? O sea, es un renovarse constante y, bueno, una situación que también la pone al límite, como siempre ha vivido ella, ¿no? Pero que también resignifica su forma de ser y su forma de estar en el mundo, ¿no? De cómo se ve ella, no solo como chicana, sino como mujer homosexual, etcétera, ¿vale? Ok, bien. Ok. Me gustaría, no sé si nos quede tiempo, creo que sí, revisar un poco los, perdón, la selección de poemas que les envié de Rosario Castellanos. Les envié Muro de Lamentaciones, Malinche, Autorretrato y lecciones de cosas, perdón. ¿Ok? Entonces, no sé si las leyeron o no. Ustedes díganme, si no las leemos aquí rápido. ¿Sí? Ok, ¿quieren que los leamos juntas? Bien, perfecto. ¿Alguien me ayuda a leer Muro de Lamentaciones? ¿Yo puedo leerla? Claro. ¿Puedes leerlo todo o vamos estrofa por estrofa, como quieran? Como gusten. Ustedes díganme, por favor. ¿La leo toda? Sí, si quieres. ¿Vale? Okay. Muro de Lamentaciones. Alguien que clama en vano contra el cielo, la sorda inmensidad, la azul indiferencia, el vacío imposible para el eco. Porque los niños surgen de vientres como ataúdes y en el pecho materno se nutren de venenos. Porque la flor es breve y el tiempo interminable y la tierra un cadáver transformándose y el espanto la cáscara perfecta de la nada. Alguien, yo, arrodillada, rasgué mis vestiduras y colmé de cenizas mi cabeza. Lloro por esa patria que no he tenido nunca, la patria que edifica la angustia en el desierto cuando humean los granos de arena al mediodía. Porque yo soy de aquellos desterrados para quienes el pan de su mesa es ajeno, y su lecho una inmensa llanura abandonada, y toda voz humana una lengua extranjera. Porque yo soy el éxodo. Un arcángel me cierra caminos de regreso y su espalda flamígera incendia paraísos. Más allá, más allá, más allá, sombras, fuentes, praderas deleitosas, ciudades, más allá del camello y el ojo de la aguja, de la humilde semilla de mostaza y del lirio y del pájaro desnudos. No podría tomar tu pecho por almohada, ni cabría en los pastos que triscan tus ovejas. Reverbera mi hogar en el crepúsculo. Yo dormiré en la mano que quiebra los relojes.
de la vigilia estéril, 1950. Bien, gracias. Ok, ¿qué encontramos aquí que recuerda precisamente a Gloria Saldúa? La aridez, ¿no? Tanto, como decíamos, de un panorama, de un ecosistema árido, pero también de la aridez emocional, ¿no? Del destierro, del abandono, de la extranjería, ¿no? Exactamente. Ok, bien. En primera instancia, dice, porque los niños surgen de vientres como ataúdes y en el pecho materno se nutren de venenos. Porque la flor es breve y el tiempo interminable, y la tierra un cadáver transformándose. ¿Ok? Eso está conectado con la ciclicidad, con el ciclo de vida y las dualidades, ¿no? Que en el caso de Ansaldúa no son pugnas en sí mismas, ¿no? Que es el ciclo de la vida y de la muerte. Y la tierra, un cadáver transformándose, ¿no? Que también habla un poco de eternidad, ¿ok? Y de ciclicidad. Después, alguien, yo, que ahí está la indeterminación y la cuestión, ¿no? El cuestionamiento. Arrodillada rasgué mis vestiduras. ¿Mm? Y colmé de cenizas mi cabeza, ¿ok? Ese es un poco la situación o el proceso catártico y de reconocimiento, de autorreconocimiento, de anagnórisis que se hace, que se plantea en Saldúa y que también se plantea Rosario Castellanos, por supuesto. Quienes hemos leído a Castellanos sabemos que siempre, siempre está nombrando esa situación, ¿no? Lloro por esa patria que no he tenido nunca. Creo que eso es fundamental, ¿no? Ese lugar de indeterminación, ajá, y ese no pertenecer, esa no pertenencia a un sitio, ¿no? Al sitio en el que te encuentras y más aún al sitio en el que creces, ¿no? Independientemente también de que sea un lugar físico, ¿no? Puede ser un lugar incluso mental, ¿no? Algo totalmente inmanente, totalmente subjetivo. Ok. Dice, porque yo soy de aquellos desterrados para quienes el pan de su mesa es ajeno, y su lecho una inmensa llanura abandonada y toda voz humana una lengua extranjera, ¿no? Ahí también está el lugar de indeterminación y, por supuesto, la resistencia, ¿no? Porque está hablando Castellanos de los marginales, de los desterrados, ¿no? De todos aquellos a quienes se les ha prometido una tierra, a quienes se les ha prometido un paraíso y no lo tienen, ¿no? Sino todo lo contrario. Ajá. Y bueno, al final dice, no podría tomar tu pecho por almohada, ni cabría en los pastos que triscan tus ovejas. Igualmente es la indeterminación, la tierra ajena y el rechazo. Reverbera mi hogar en el crepúsculo. Ajá. Eso es un poco, alude un poco, perdón, a los deseos de libertad, a los deseos de construcción o de reafirmación de un lugar propio o mejor, de alguna manera. Y dice, yo dormiré en la mano que quiebra los relojes. ¿Ok? Ese es el verso último. Bien, ¿comentarios o algo al respecto? ¿Preguntas? Pues en el chat pusieron como también varias y todas giran Ajá. en torno a la patria, o más bien no tenerla. Escriben, pues escribe Claudia el no tener patria, Free identificarse como desterrada, Agatha el éxodo, una despatriada. Sí, Ana, exacto. Bien, también el éxodo, aquí estoy viendo, también el éxodo que podría ser un símil con la migración, Selene Chávez dice. Exacto. Este andar constante en busca de algo también se asemeja o se empareja, digamos, con esta situación de la migración, ¿no? De no estar en tu lugar de origen, ¿ok? De ser expulsado también, de ser rechazado,
Todas estas categorías entran en esta situación. Bien, hablando precisamente de eso, vamos al segundo poema, que es Malinche. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Yo lo leo. Sí. Malinche. Desde el sillón del mando mi madre dijo, ha muerto, y se dejó caer como abatida. En los brazos del otro, usurpador, padrastro, que la sostuvo no con el respeto que el siervo da a la majestad de reina, sino con ese abajamiento mutuo en que se humillan ambos, los amantes, los cómplices. Desde la plaza de los intercambios, mi madre anunció, ha muerto. La balanza se sostuvo un instante sin moverse, y el grano de cacao quedó quieto en el arca, y el sol permanecía en la mitad del cielo, como aguardando un signo, que fue, cuando partió como una flecha, el ay agudo de las plañideras. Se deshojó la flor de muchos pétalos, se evaporó el perfume, se consumió la llama de la antorcha. Una niña regresa, escarbando, al lugar en el que la partera depositó su ombligo. Regresa al sitio de los que vivieron. Reconoce a su padre asesinado. Ay, 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 con veneno, con puñal, con trampa ante sus pies, con lazo de horca. Se toman de la mano y caminan, caminan, perdiéndose en la niebla. Tal era el llanto y las lamentaciones sobre algún cuerpo anónimo, un cadáver, que no era el mío porque yo, vendida a mercaderes, iba como esclava, como nadie, al destierro, arrojada, expulsada, del reino, del palacio y de la entraña tibia, de la que me dio luz en tálamo legítimo y que me aborreció porque yo era su igual, en figura y en rango, y se contempló en mí y odió su imagen, y destrozó el espejo contra el suelo. Yo avanzo hacia el destino entre cadenas y dejo atrás lo que todavía escucho, los fúnebres rumores con los que... y la voz de mi madre con lágrimas que decreta mi muerte. Gracias. Bien. ¿Qué hay ahí sobre Ansaldúa? Es muy obvio, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Ok. Aquí hay, bien, para empezar, la figura de Malinche, ¿no? El mito de Malinche en sí mismo, que Ansaldúa recupera y resignifica de alguna manera, por dos cuestiones que son muy importantes. El destierro, que es otra cuestión que se manifiesta también en su contexto de migración y de indeterminación geográfica, política e histórica. Y también un poco apegado al lenguaje, ¿no? Esa mezcla o esa hibridez, ¿no? Esa fragmentación del lenguaje, que Ansaldúa recupera también como a través de la figura de Malinche como la traductora, ¿no? Oficial histórica de México y de ese puente que se tendió entre ambas culturas, ¿no? Entre la española y la prehispánica. Ok, estoy leyendo el chat. Dice, irse a otro lugar como un símil de muerte, bien, el uso de los padres como figuras de identidad, exacto, ¿no? Ajá, cuando tenemos este verso que dice, ok, una niña regresa escarbando al lugar en el que la partera depositó su ombligo, ¿no? Eso es algo muy simbólico, tiene que ver obviamente también con el retorno, con los paradigmas preestablecidos que nos conforman como seres humanos, ¿no? También. Y con esta situación, pues,
de arraigo también, ¿no? De estar plantada en un lugar sin saber que se está, ¿no? O de no querer estar, ¿ok? Entonces, sí, el uso de padres como figuras de identidad, exacto, esa es la identidad, eso es la imposición, bien. La parte en la que menciona que alguien se ve como igual y se odia, puede trasladarse precisamente a un desprecio entre mexicanos y americanos. No lo había pensado. Supongo que sí, ¿ok? Claro, sí, sí, sí. Porque también precisamente esto es lo que encierra un poco esta narrativa de Ansaldúa, ¿no? Cómo, y apela, por supuesto, a este sentido de alteridad, ¿no? Cómo se reconoce en el otro, ¿no? Cómo se ve en el otro, por qué es diferente al otro, ¿no? Esa es la cuestión o la primicia básica, ¿no? Cómo yo me reconozco en el otro, por qué no, o por qué no soy así, etcétera. Entonces yo creo que sí. Precisamente estas dualidades a las que alude a través de esas figuras prehispánicas que para nosotros encierran precisamente todo ese sincretismo, ¿no? Es esta situación de reflejos, ¿no? De estar aquí, de estar allá, de ser así, de ser así, ok, o sea, todo eso. Entonces, supongo que sí. Y obviamente esa dualidad, esa pugna entre situaciones, entre personas, entre todo, pues está muy presente en la frontera de México, ¿no? Con Estados Unidos todo el tiempo e históricamente es una condición histórica, ¿no? Que se ha dado a lo largo del tiempo y que se ha establecido precisamente o que se ha arraigado precisamente por esas estructuras de poder, ¿no? De estar más allá, de estar, de ser más grande, de ser más fuerte, de ser más poderoso, etc. ¿Ok? Entonces, eh, dice la idea del padre como la cultura de origen y el padrastro como la otra cultura. Bien, también. Sí, exacto. Y eso es precisamente lo que representa Malinche, ¿no? Eh, todo el mito de Malinche engloba precisamente eso, ¿no? Esa pugna entre ambas culturas y también esa indeterminación, pero también cómo se asume una cultura sobre otra y cómo esa ambivalencia se convierte, digamos, en una identidad en sí misma, ¿no? No necesariamente aplastante una con la otra, sino más bien algo completamente normal, ¿no? Hacer de la fragmentación o de la hibridez algo constituido por sí mismo, ¿ok? Bien, ¿algún otro comentario? Ok, a mí me gusta muchísimo la estrofa que dice, yo avanzo hacia el destino entre cadenas y dejo atrás lo que todavía escucho, los fúnebres rumores con los que se me entierra, ¿ok? A mí me parece muy importante también eso y también alude muchísimo al pensamiento de Ansaldúa con respecto a derribar estas imposiciones un poco y avanzar por ti misma, ¿vale? Obviamente a través, sí, de la tradición, de los símbolos, pero con una resignificación propia, con un sentido propio, ¿ok? ¿Están de acuerdo o no? Bien, perfecto. Vamos al siguiente, que es autorretrato. ¿Alguien me ayuda, por favor? Yo. Sí. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una película rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea,
Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Weiniger, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual, por una parte, me exime de enemigos y por otra, me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo de los espejos. Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en un juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema y otros, y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo, y nunca atravieso la calle que me separa de él, y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cine club. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubiera enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto en mí es un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni enfrente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Bien, muchas gracias. Ok. Vale. Este poema y lecciones de cosas los abordaremos más detenidamente en la sesión de mañana porque van de la mano con el ejercicio que tengo preparado para ustedes. Si vieron también en los requerimientos previos a la sesión, les pedí que tuvieran a la mano una fotografía de ustedes que fuera actual, que les gustara, etcétera, y un cuaderno, hojas de papel, etcétera, para poder escribir y hacer nuestro ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio muy simple, se los explico mañana, las voy a dejar en suspenso, porque necesitamos ambos poemas y necesitamos también ver, digamos, un poco la segunda parte de New Mestiza para concretar, para terminar. Y pues ya, sería todo. Me gustaría que hubiera, no sé, una sesión como de retroalimentación. Si tienen comentarios, dudas, quejas o sugerencias, yo estoy completamente abierta para escucharlas. Y me preguntan aquí si la foto tiene que ser impresa. No necesariamente. No, solo la tienes que tener. Sería bueno que la tuvieras ahí presente para hacer el ejercicio. ¿Vale? Ok, me gustaría escucharlas ahora. Si hay algo, esta parte, dividí la sesión en estas dos partes, ¿no? Como la parte un poco formal y teórica, que es donde expuse un poco mi análisis, y la segunda parte, que es la de mañana, es ya un poco pasar a la práctica y pues darle sentido también a este taller, porque este taller es de escritura. Entonces, pues sí hay que hacer caso y yo creo que es importante y va a ser un ejercicio lindo. Espero que les guste. Y pues bueno, ya. Estoy abierta a dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos, todo. Yo tengo un comentario. Sí, sí. Más bien, bueno, un comentario y un agradecimiento en realidad es como mi primer acercamiento a estos tipos de espacios
que me ha gustado mucho desde el primer módulo hasta este que es el tercero, pero especialmente el día de hoy con lo que veíamos de Gloria y Rosario. Yo trabajo con población migrante, entonces como que me sentí muy identificada porque muchas de las cosas que surgieron durante las líneas que se iban leyendo me situaban con las historias que muchas familias me han contado, que niñas y niños me han contado, que mujeres me han contado, y entonces he venido acompañando en su momento las caravanas desde el 2017 hasta la actualidad, y de verdad, o sea, los otros módulos me han gustado porque han sido como un trabajo muy personal, pero este también me hizo poner mucho la piel chinita porque me recuerda algo con una población con la que estoy todos los días, en todo momento, y que en su momento, y la identificación con siendo indígena también me gustó mucho porque es uno de los temas con los que trabajo bastante. Entonces, pues agradecerles a todas y a todas en este espacio, porque muchos de los comentarios que hicieron, pues también como que me ayudaron. Hoy aprendí muchísimo, de verdad. Gracias. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad. Sí, yo creo que es un tema importante, ¿no? Qué bueno que expones un poco como el contexto en el que te desenvuelves profesionalmente, etcétera. Creo que sí es importante reconocer primero estos espacios, ¿no? Y nombrarlos. Yo personalmente soy del centro de la República, ¿no? Entonces, a mí me costó de alguna manera un poco de trabajo insertarme en estos temas al principio porque pues obviamente mi visión estaba completamente desapegada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero me apasiona precisamente por eso, porque es algo tangible, es algo real, ¿no? Es algo que está pasando ahorita, ¿no? Y que jamás se va a acabar, ¿no? Independientemente del momento histórico en el que nos encontremos, es algo que está en constante movimiento, ¿no? Que existe, ¿no? Y hay personas involucradas en esto que, que tienen mucho que contar, ¿no? Que tienen mucho que decir. Por eso precisamente yo creo que la situación con la obra de Ansaldúa, pues resulta un poco, pues al principio choqueante y después pues apasionante, ¿no? Porque precisamente nombra cosas que casi no se escuchan, ¿no? Que casi se dejan de lado, casi siempre, ¿no? Porque no hay como estos espacios, pues, para expresarlo, para hablarlo, y creo que esa es como la importancia, ¿no? Ok. Ay, tengo un comentario en el chat, dice, cuando leí los textos previos a la sesión, también pensé en que tal vez las chicas aquí presentes que son del norte lo sentirían más cercano y se verían más identificadas que las que estamos en Ciudad de México, por ejemplo. Comentario de Free. Sí, sí, claro. Bueno, los contextos cambian, ¿no? O sea, cada quien tiene, pues, circunstancias de vida totalmente distintas, ¿no? Aunque vivamos, por ejemplo, la mitad de nosotras, aunque vivamos en Ciudad de México, nuestros contextos son totalmente distintos, ¿no? O sea, de verdad yo creo que cambian muchísimo. Y precisamente también es eso, ¿no? Como les decía al principio, la identidad fronteriza se caracteriza precisamente por vivir en un lugar que está colindante con otro, ¿no? Y que tiene cierta dinámica de conflicto, no conflicto en el sentido, pues, peyorativo, precisamente, sino en la retribución constante, ¿no? De elementos culturales, sociales, etcétera. Pero también hay que resignificar un poco las fronteras íntimas de cada una de nosotras, porque sí las hay, ¿no? Entonces, pues sí, las que están en el norte, las que nos escuchan acá, y Ángeles, que trabajas con migración, yo creo que es súper importante su presencia, ¿no? Porque precisamente ustedes están dentro de esa situación, de esos contextos que describe Ansaldúa, entonces
pues vaya, es súper, súper valiosa su aportación. Pero quienes estamos un poco alejadas de esa situación, pues también creo que es importante pensar o repensar en nuestras condiciones y cómo es que nos estamos enfrentando a ellas, ¿no? También ligado con lo que decía Seattle, no sé, Seattle González, con respecto a cómo Rosario Castellanos manejaba su obra, ¿no? Su trabajo, cómo precisamente a pesar de su condición de privilegios, ella logró hacer autocrítica desde esa perspectiva, ¿no? Entonces creo que sí, es súper importante. Bien, ¿alguien más? Ok, estoy leyendo sus comentarios en el chat. Bien. Dice, yo soy de Chiapas y la multiculturalidad también existe en la frontera sur. Por supuesto. Bien, claro. También me gustó mucho conocer a Anzaldúa en su proceso personal de reconocimiento, a través de un proceso histórico-político colectivo que sigue vigente y en el que me siento identificada, por supuesto. Bien. Súper importante la visibilidad en la frontera sur. Sin embargo, en cuanto al lenguaje híbrido con el inglés, por eso me refería a las norteñas. Ok, sí. Dice, y sí, acá dentro de la Ciudad de México, las fronteras, el movimiento de centralizar y desarraigar las periferias también te hace repensar tu identidad frente a una ciudad que no nos hace sentirnos parte, pero nos forza a quedarnos o sentir que ese es el lugar donde tenemos que estar para ser reconocidas. Exacto. Bien, bien. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Si alguien tiene algo más que externar, por favor, hágalo con toda la confianza. Este es un tema que en lo personal me apasiona demasiado, me gusta mucho, por eso quise compartirlo con ustedes. Entonces, pero vaya, no soy experta tampoco, ¿no? Entonces, no tengo la verdad absoluta. Si algo también no les cuadró, etcétera, pues díganmelo. Y pues muchísimas gracias por su retroalimentación. Y bueno, si alguien no tiene más algo que comentar, que preguntar, nada. No sé, pues yo igual creo que frente a estos textos podemos empezar a replantearnos el hecho de qué es migrar, porque también lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Como alguien que se va a otro país. Sin embargo, pues todos nos movemos de lugar y también vemos fronteras como los estados o eso que decían de que nos da cierto reconocimiento estar o no estar en el centro de México, por ejemplo, que es algo que las que vivimos y trabajamos y creamos espacios desde otros estados, la mal llamada provincia, por ejemplo, pues también vemos como un problema muy grande, de que nos sentimos muy, muy lejanos, ¿no? De los norteños, de los del sur, de los del centro, cuando como que deberíamos intentar conectar y entender estos procesos de híbridos que no solo se crean en lo chicano, que también es algo que muy poco se habla, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, en este curso se ha hablado mucho de Gloria Anzaldúa respecto a su proceso que tiene que ver mucho con la escritura, pero como que en otros temas sí se ve muy marginada la literatura chicana, que también pues tiene que ver con un proceso centralizador que hace que nos estemos perdiendo tantas cosas. Y ya no sé si alguien más tenga un comentario. Sí. Yo nada más comentarles que la autora que se me fue cuando participé es Norma Alarcón y ella justo habla sobre este proceso de cómo se reconoció güera, ¿no? En su contexto familiar, y nada más compartirles una anécdota que ella contaba en un video que está en YouTube sobre cómo cuando ella vivía en un barrio en Estados Unidos, entonces cuando ella jugaba con los vecinos de polacos, era bien recibida porque era blanca, ¿no?
pero que cuando el padre de esa familia se enteró que ella era de una familia mexicana, ahí ya no la dejaron jugar más, ¿no? Entonces ella nos invitaba a hacer una reflexión sobre justo, o sea, ella en qué momento se asumió como diferente, ¿no? Porque decía que su papá, ella era la preferida por ser la güera de la familia y su hermana, que era morena, Sí. no era, ¿no? La favorita. Y Claro. luego decía, ¿no? O sea, una cosa es cómo tú te sientes, luego cómo te lees, luego cómo te leen los demás y cómo a partir de eso puedes empezar a hacer reflexiones, ¿no? Y decía, ya a mí me marcó mucho porque eran mis amigos y cuando me enteré, ya grande, ¿no? Que no me dejaban jugar con ellos por ser mexicana, fue para mí como, no tiene sentido, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. como, ¿por qué no podría jugar con ellos si yo también era niña, ¿no? Solo compartirles eso. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Sí, precisamente, yo creo que ese es el ejercicio fundamental, ¿no? Reconocer que estas estructuras de poder y de jerarquización no nada más están en el norte, ¿no? No nada más están, por ejemplo, en el contexto chicano, que sí es importante, por supuesto que es importante, porque no se nombra, ¿no? O sea, apenas, yo creo que apenas está como tomando un poco de fuerza, ¿no? En todos los aspectos y insertándose, por ejemplo, en la academia, pero es muy, incluso muy escueto, ¿no? O sea, se ve muy superficial y creo que es importante en sí mismo y también es importante, como ustedes mencionan, porque en todos los lugares hay limitaciones y en todos los lugares existe eh, pues esta situación como de fragmentación, ¿no? O de hibridez o de marginalidad, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, me parece fundamental y muchísimas gracias por la anécdota, es súper buena, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ya para finalizar. El nombre de la autora que mencionaste recién, dice Laura Escobar, Norma Alarcón. Ujú. Bien. Bien, ¿alguien más? Creo que ya nadie tiene nada más por comentar. También chequen el trabajo de Cristina Rivera Garza, que se ha encargado como de hablar y de poner estos temas en la mesa. Tiene una novela también que se llama Texas, donde empieza como a abordar ciertas cosas, no todas, evidentemente. Entonces, si nadie más tiene pone free. Y también es muy importante que a pesar de que se reconozca la creación de estas comunidades, se dé su lugar de exposiciones a los mismos creadores y no solo académicos blancos que los retoman por cumplir un deber social. Sí, pues también hay mucho exotismo como de hablar de los otros, pero sin pertenecer y cosas así. Sí, eso también es importante, ¿no? Dar espacios, abrir espacios. Yo creo que este tipo de espacios como de diálogo abierto y eso, pues son importantes precisamente para eso, ¿no? Para que haya un poco más de este reconocimiento, no por parte de la academia, no por parte de un grupo hegemónico, sino por parte de la misma comunidad, ¿no? Bien. Bien, pues creo que ya es todo.